Yo pensé que estaban detenidos. Quiero decir de que a mediados del mes pasado, de julio, el ciudadano Eddie hubo de agredir a mi esposo con un cuchillo en el abdomen, a raíz de que él se encontraba manifestándose en la calle. Bueno, en ocasiones él ha participado en los actos de repudio y visita frecuentemente la casa de un vecino que es colaborante de la policía política. Bueno, con referente a la detención, el día 20 de este mes, de agosto, nos dirigíamos, mi esposo y yo, al consultorio porque él se encontraba enfermo de la garganta y padece de amigdalitis crónica. Y en el mismo consultorio yo entré a hablar con la doctora porque no pertenece a ese consultorio. Y cuando yo salí, dos oficiales de la policía política lo tenían detenido allí. Y yo me acerqué a ellos y le pregunté que cuál era el motivo de la detención, no me quisieron contestar. E incluso me iban a llevar detenida junto con él, pero cuando llega el patrullero, el chofer del carro le dice de la policía política que no, que yo no, que era él solo. Y se lo llevaron a un patrullero. Continuamente, al poco rato, yo bajé hasta aquí, hasta su casa, y yo y la hermana menor fuimos hasta allá, hasta la tercera. Entonces, allá en la tercera nos atendió el oficial de guardia de la Chapilla 23337, y él nos informó de que lo estaban acusando de un delito de amenaza, que era lo único que podía decirme porque era lo único que tenía en los papeles. Y entonces nos fuimos, volvimos al otro día nos dijeron de que el caso de él lo estaban atendiendo, el instructor que tenía el caso lo estaban atendiendo en operaciones. Fuimos a operaciones, en operaciones nos dijeron que el caso lo tenía un instructor llamado Noel, pero que el instructor no había llegado. Nos sentamos allí en la sala de espera. Como a los 10 minutos me volvió a llamar la recepcionista y me dijo de que Noel le había llamado por teléfono y le había dicho de que ese caso no lo tenía él, que ese caso lo tenía el segundo de la unidad llamado Bayán, de apellido Bayán, en la tercera unidad. Nuevamente me dirigí a la tercera unidad y allí me estaba esperando el compañero Bayán, el segundo de la unidad. Cuando traté de hablar con él, él me dijo que qué era lo que yo quería saber. Yo le pregunté que cuáles eran los motivos de la detención de mi esposo. Y me dijo de que esa respuesta tenía que dármela el instructor que atendía el caso, pero que el instructor se encontraba para la calle, que no había llegado. Le pregunté que cuál era el nombre del instructor y él me dijo que no podía darme esa información. Le pregunté también de que cuáles eran los motivos de por qué lo acusaban y él me dijo de que tampoco podía darme esa información. Es decir, de que me negó todo el tiempo la información con referente a la detención. Volví al otro día, el mismo día del juicio, el día 22. Cuando llegué, me atendió un oficial de la seguridad, un mayoril, y me dijo de que yo lo que quería saber con referente a mi esposo, que tenía que ver nuevamente al segundo de la unidad, a Bayán. Cuando Bayán llegó, ellos dos se apartaron para un lado. Y después el oficial de la seguridad me llamó y me dijo de que Bayán me iba a atender y que me iba a dar la respuesta que yo quería, la información que yo quería. Bueno, al poco rato, cuando él se cansó de pasillarse en toda la unidad, me preguntó qué era lo que yo y la hermana queríamos. Y le dije de que el oficial de la seguridad, que si no había hablado con él, que el oficial nos había dicho a nosotros de que él nos iba a atender a darnos la respuesta que quería. Donde él nos llamó para la oficina de él y nos preguntó que qué queríamos saber. Le dije que primeramente lo que quería saber era el nombre del instructor que atendía el caso. Me volvió a responder nuevamente de que él no podía darme esa información, que qué es lo que yo quería con
con el instructor y le dije que saber con referente a lo que se le acusaba. Él me dijo de que a mi esposo lo estaban acusando de una supuesta amenaza que había efectuado el día 30 de mayo, que era lo único que podía decirme. Le pregunté que quién eran las personas que lo acusaban y él me dijo que no podía darme esa información por medio de protección. Yo le contesté de que de protección a quién, porque si la persona a quien él había amenazado estaba en la calle, ya él, que era el que había efectuado la amenaza, estaba detenido, de quién esa persona podía tener temor. Entonces él, en muy mala forma, me dijo de que ya que él no tenía más nada que decirnos a nosotras, de que le preguntamos incluso de que si se nos podía informar el día que él iba a juicio. Y nos dijeron de que si el tribunal llamaba y había tiempo se nos avisaba, de lo contrario que no se le avisaría, porque como era un juicio sumario, que él no sabía si daba tiempo a avisarlo o no. Es decir, que el lunes 20 lo detienen a él y el miércoles 22 lo llevan a juicio sin hacerle saber a él de qué estaba acusado y quién lo acusaba. Él se enteró de la persona que lo acusaba en el alto juicio. Nos enteramos del juicio cuando lo habían celebrado ese mismo día, que como a las 11 de la noche que yo llego a mi casa, él había llamado a una vecina que tiene teléfono, que se llevó conmigo, y le había comunicado que lo habían hecho juicio y que le habían echado 1 año por amenaza. Con referente a lo del juicio, después que le celebran el juicio, que él me llama para casa de la vecina, que yo no pude coger la llamada, al otro día yo y la hermana fuimos a la visita de 30 minutos, donde él me explica cuál es la supuesta amenaza que le habían puesto y quién lo había acusado. Donde yo, cuando llego aquí, me pongo a sacar mi conclusión y recuerdo que el día 30 de mayo nos encontramos allá afuera un grupo, sus 2 hermanas, yo, unos cuantos vecinos y unos participantes de aquí de la célula, que nos encontramos allá afuera hablando. Y la hermana estaba manifestándose, ¿no?, de que la policía que vivía pendiente a los opositores en vez de estar pendiente a lo que roban, que no sé qué cosa. Y en eso viene pasando el papá de la muchacha que lo acusa. Y cuando se vira, dice un disparate y Muñoz le dijo, porque la hermana de él le responde, ¿por qué tú te lo coges para ti si estamos hablando de los ladrones? Cuando tú te lo has tomado para ti es porque tú eres un ladrón. Y él empieza a discutir como con gesto de querer fajarse con alguien. Y es donde él se pone a discutir con él, con el padre de la muchacha que lo acusa. La hija del que supuestamente sufrió la amenaza. Bueno, entonces fui directamente a ver a la abogada de oficio que le pusieron el día del juicio y le expliqué a ella lo que nosotros queríamos hacer. Yo y su hermana Miraida Martín Calderín. Le expliqué a ella, entonces ella dijo que teníamos que hacerlo por escrito, que eso no importaba que no fuera él directamente, que cualquier familiar podía hacer la apelación. Y entonces ella llamó a la secretaria y le dijo de que nosotras éramos familiar de un interno que se encontraba recluido, que íbamos a hacer la apelación, donde la secretaria le dice de que tenemos que esperar que virara de almorzar porque ya era horario de almuerzo. En lo que ella vira, la hermana de él, Miraida Martín, hace por escrito la apelación y cuando se la presenta a ella le dice de que la apelación tenía que tener la firma de él, que no importa que le hiciera otra persona, porque habían personas que no sabían escribir y otra gente le hacían el escrito, pero la firmaba él. La abogada, Miraida le explica eso a la abogada, que no le aceptan la apelación porque no llevaba la firma de él. La abogada le explica a ella que ella nunca había visto eso, a la secretaria. Y entonces la secretaria le dijo que sí, que siempre se había hecho así. Entonces, como nos quedaba poco tiempo, porque ya el tribunal cerraba a las 5 de la tarde, eran las 1 y pico de la tarde, nos fuimos. Vinimos para acá, para la casa, y entonces el tío de él, que maneja un motor, me llevó hasta allá, por la prisión de Aguadores. En la prisión de Aguadores le expliqué al oficial de guardia el problema que estábamos pasando y entonces él fue, habló con él hizo el escrito, lo firmó y lo llevó a control penal a pegarle el puño. Donde en control penal le dice el del control penal
que no hacía falta ponerle el puño a eso, que para una apelación tenía que esperar que viniera, que le llegaran los papeles de la sentencia, para entonces hacer la apelación. Entonces no me podía dejar pasar porque como yo estaba con esta misma blusa, no me podía dejar pasar. El tío de él se quitó el pullover allí mismo, yo me lo puse para poder pasar hasta control penal y explicarle a ellos que yo venía del tribunal, que en el tribunal me explicaron cuáles eran los trámites que yo tenía que hacer. Que para poder hacer la apelación, aunque él la hiciera con su puñoleta y la firmara, tenía que llevar el puño de Aguadora porque él se encontraba en esa prisión. Y bueno, logré convencerlo y él me firmó el papel, puso en el papel que el interno Carlos Rafael Martín Calderín se encontraba recluido en la prisión de Aguadores. Y de ahí le puso el puño y fue cuando viramos, llegué al tribunal nuevamente, entregué el papel de la apelación y de ahí viramos. Bueno, con referente a todas estas cosas que han pasado, yo opino, con referente a mi esposo, que él para la policía política ha sido como una piedra en el zapato. Y ellos, porque en una ocasión, ellos lo expresaron de que ellos iban a acabar con todas las personas de esta célula, de la célula Wilman Villar Mendoza. Y ¿qué es lo que pasa? Que ellos trataron con esta artimaña, esto ellos lo prepararon para formularle una causa común, porque ellos saben que una causa política jamás se la podían formular. Y de una manera u otra ellos trataron una manera siempre de quitárselo del medio. Y este fue el momento preciso que ellos buscaron para formularle esta causa. Me llamo Miraida Martín Calderín, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba, Dama de Blanco, hermana del activista también de la UPACO, Carlos Rafael Martín, el cual está siendo víctima de un juicio manipulado por la policía política. Está siendo acusado de una supuesta amenaza. Fue detenido el día 20 de agosto del presente año, trasladado hacia la tercera unidad de policía, donde que allí acudimos la esposa y yo a informarnos acerca de por qué la detención. Nos atendió el segundo jefe de la unidad, Baillán, el cual no nos quiso dar ningún tipo de información. Le preguntamos que si estaba siendo atendido por algún instructor. Nos dijo que sí, pero que él no podía darnos el nombre de la persona. Es decir, nos negó todo tipo de información y de que él se acusaba ni nada. Entonces este segundo jefe de la unidad nos dijo simplemente de que los papeles de Carlos se encontraban ya en el tribunal. Les dije que si iba a juicio, ellos debían de avisarnos porque nosotros queríamos ponerle al abogado. Dijo que sí, que nos iba a avisar, pero no fue así. Cuando dimos la espalda, la esposa y yo, que nos retiramos de la unidad, ellos aprovecharon y lo llevaron al tribunal y le hicieron el juicio. Ya en horas de la noche fue que él nos llamó ya desde la prisión, avisándonos de que le habían hecho el juicio, lo habían condenado a 1 año de privación de libertad y que se encontraba ya en la prisión. Es decir, entonces ya el jueves 23 fuimos a la prisión de Aguadores a verlos, pero que como ya les dije, yo soy dama de blanco, la esposa Arely Rodríguez Chacón también es dama de blanco. Fuimos allí vestidas de blanco a verlos. El jefe de la unidad nos hizo una entrevista en su oficina. Nos dijo que no podíamos ir allí a la próxima visita vestida de blanco porque no nos iba a permitir la entrada. Arely le preguntó que si eso venía en el reglamento de la prisión y él le dijo que no venía en el reglamento, pero que como nosotras éramos damas de blanco, cualquiera podía ir allí vestida de blanco menos nosotras, que si lo volvíamos a hacer no nos iba a dar la visita. Lo vimos y entonces fue con él que nos enteramos cuáles eran las personas que lo acusaban, de qué lo acusaban. Es decir, que se trataba de la presidenta del CDR de Calle 5 de Vista Hermosa. Era la ciudadana que lo acusaba de la supuesta amenaza. Los testigos, también los miembros del CDR, es decir, todas las personas que acudieron como testigos,
eran los miembros del CDR de Calle 5 de Vistahermosa. Nosotros decidimos apelar, fuimos a hacer los trámites de la apelación, también pusieron trabas, porque según la abogada me había dicho que yo como familiar podía hacer la apelación, luego dijeron que no, que había que ir a la prisión, que él mismo era quien tenía que hacer la apelación, que tenía que ir firmado por el jefe de la prisión. Ya hoy lunes, día 27, logramos entregar el documento de la solicitud de la apelación. A pesar de todas las trabas que nos pusieron, logramos entregar ese documento y estamos esperando el nuevo juicio, que espero que igual me parece que van a tratar de manipularlo como han manipulado hasta ahora. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mi nombre es Arcelio Rafael Molina Leiva, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Desde hace un tiempo ya conocemos del acoso a que ha sido sometido Carlos Rafael Martín Calderín, activista también de la Unión Patriótica de Cuba, de la célula Wilman Villar Mendoza, cuyo coordinador es Ovidio Martín Castellanos. Hace unos días, el día 22 para ser específico, fue sometido a un juicio sumarísimo por una acusación de amenaza y condenado a 1 año. En el día de hoy, en unión de la esposa de Carlos Rafael Martín Calderín y la hermana Miraida Martín Calderín, fuimos al bufete número 4, creo que es el número, para interesarnos por una ayuda legal en el caso del proceso que ya ha sido, como dije anteriormente, sumario y en el cual fue condenado Carlos Martín Calderín, para interesarnos en el proceso de apelación. En el bufete coincidimos con un abogado que había sido testigo del proceso, quien a su vez nos orientó hacia la abogada que fue elegida de oficio para defender a Carlos Rafael Martín Calderín. Estuvimos conversando ahí con este abogado y nos empapamos acerca de los detalles del proceso. Luego, cuando conocimos a la abogada que actuó de oficio en el proceso de Carlos Rafael Martín Calderín, también conocimos mucho más detalles. Desde el punto de vista técnico, legal, como nos explicaban los abogados, se logró destruir el basamento legal de la amenaza, porque entre el momento en que dicen que ocurrió y el momento de la acusación transcurrieron meses, lo cual desde el punto de vista legal técnico, como ya decía anteriormente, le quita todo basamento legal, pues la amenaza para que se constituya un delito de amenaza, según nos explicaban los abogados, la persona amenazada tiene que concurrir dentro de un término, puesto que se asume y se presume que su vida corre peligro, no así en este caso, por lo cual nos lleva a concluir el trasfondo político que tiene este proceso amañado y que ha sido monitoreado y dirigido constantemente por la policía política. Otro detalle que me parece a mí fundamental es que el proceso lo dirigió el presidente de la sala del Tribunal Municipal de aquí de Santiago. Luego que conocimos todo esto y que la abogada nos impusiera acerca de las posibilidades de un alegato, la familia allí consideró, y a mí me pareció correcto, proseguir con una apelación, puesto que en el tribunal se había violado varios detalles que llevaron a la indefensión, al estado de indefensión a Carlos Rafael Martín Calderín, como por ejemplo
solamente fueron citados los testigos de la acusación, los testigos de la fiscalía. No concurrieron ni fueron citados, o sea, no fueron citados y por ello no concurrieron, que es el orden en que debo decirlo, los testigos que hubieran servido para la defensa de Carlos Rafael Martín Calderín. Además de esto, se puede agregar que le fue impuesta la máxima sentencia del delito de amenaza, a pesar de haber sido destruida desde el punto de vista técnico legal, como ya he explicado, me plantearon los abogados, la amenaza. Nos dirigimos entonces a hacer la apelación, puesto que ambos abogados nos habían aclarado que podía hacerla cualquier familiar, no necesariamente la apelación tenía que hacerle al acusado, que en este momento, al ser sancionado, sentencia del Tribunal Municipal, se encuentra detenido en la prisión de Aguador. Tuvimos que esperar porque en ese mismo momento coincidió la hora de almuerzo de la secretaria, la funcionaria y secretaria, que es la que recibe las apelaciones, y en el interín Miraida redactó la apelación. Cuando Miraida presentó la apelación, la secretaria le expresó que este no era el procedimiento, que tenía que ser una apelación firmada por el acusado. Como ya casi han transcurrido y hoy se vencía el plazo para presentar la apelación, que debe hacerse dentro de las 72 horas, a pesar de que la abogada se preguntó y cuestionó, que ella no conocía de que este procedimiento era así, sino que ella misma concebía que este procedimiento podía ser realizado por un familiar. Los familiares se movieron con celeridad. En caso particular, la esposa de Martín Calderín se movió con celeridad hacia la prisión donde se encuentra Carlos Rafael Martín Calderín, y habló ahí con los que están encargados ahí de la custodia, con los que tienen que ver con este asunto, y estos a su vez manifestaron desconocer que era necesario incluso hasta el cuño de la prisión, cosa que había dicho la secretaria en el Tribunal Municipal. Ante la insistencia se logró que ellos acuñaran el papel, no muy convencidos, el documento de la apelación, no muy convencidos. Dicho papel fue presentado, firmado por Carlos Rafael Martín Calderín en el Tribunal Municipal dentro del término correspondiente, y ya ahora en estos momentos, bueno, se iniciará el proceso de apelación. Sí quiero dejar de manifiesto que a través de todos los detalles que le he contado y otros que no he querido abundar en ellos, en su momento se podrá volver sobre ellos, el proceso amañado, la causa que se le ha fabricado y por la cual ha sido condenado Carlos Rafael Martín Calderín. Esto se debe a que Carlos Rafael Martín Calderín ha sido uno de los más activos opositores pacíficos en el enfrentamiento a la dictadura. Y es por ello que ahora, como parte de la oleada represiva, ellos han incluido a Carlos Rafael Martín Calderín en la oleada represiva, que a su vez también, y de la cual han sido víctimas Bismarck Mustelier Ganal, Dani López de Moya y otros activistas pacíficos de la Unión Patriótica de Cuba.